El Ministerio de Curación, capítulo 38. La importancia del verdadero conocimiento. Prédica 982. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, un saludo para todos los hermanos, muy cordial, muy fraterno, desde por acá, ¿no? Donde me encuentro en estas tierras brasileras preciosas, que han sido, pues más que un reto y desafío, una dulcísima experiencia y una gran bendición de Dios, pues que retendré siempre como recuerdos en mi memoria. Hermanos, vamos a empezar un capítulo muy interesante, ¿no? Vamos a considerar algunas de las líneas que están ahí, pero miren, antes quiero leerles del libro de Job en la Biblia, Job capítulo 22, versículo 21. Me parece que este versículo y el de 22, 28 nos pueden servir entonces como marco de referencia. El 21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. De manera que aquí la Biblia nos está haciendo una invitación. Hay además una promesa, pero nos está clarificando que por naturaleza nosotros hemos estado irreconciliados con Dios. Entonces, aun cuando Elifaz descarga todos sus argumentos en contra de Job y un poco salidos de tono, la verdad es que la declaración es bastante envolvente y creo yo que dentro de la misma se encuentra toda criatura humana que viene a la existencia y el llamado de Dios para los que van adquiriendo estados de conciencia siempre es a partir de su palabra y de sus hechos de amor: amístate ahora con Dios. Y el versículo 28 dice, en la versión del 60, ¿no? Porque he consultado otras y no hay una coincidencia pues muy puntual del asunto, entonces prefiero leerlo en esta oportunidad de la versión del 60. Dice el versículo 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Voy a leer entonces los dos versículos a continuación. Versículo 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Invito a los presentes para que le demos una oración y comencemos a analizar y a mirar algunas cosas del capítulo que concierne el día de hoy. Nuestro amado Señor y Padre nuestro, una vez más aquí juntos celebramos esta oportunidad de enriquecernos, de sentarnos ante tu presencia, Señor, a tus pies, y queremos recibir palabras de vida eterna. Te ruego que de alguna manera lo que se ha de presentar en esta mañana pueda ser iluminador para nuestras conciencias. Te suplico que podamos escuchar tus razones, tus dichos, tus argumentos llenos de sabiduría y que clarifiquen algunas cosas en nuestra vida, tal vez preguntas, inquietudes que tengamos, que podamos oír la voz de Dios hablándonos en esta hora y dándonos elementos y herramientas muy fuertes, formidables, para poder seguir entonces en esta preparación de nuestro carácter para la eternidad. Te amamos, Señor, con todo el corazón y te rogamos que lleves nuestra experiencia hasta las últimas instancias conforme al propósito divino. Acompáñanos en esta hora y encárgate de todo aquello que pueda distraer o impedir que esto fluya libremente y que podamos entonces sentir como si el cielo se hubiese acercado a nosotros. Así que confiamos esto en ti, Señor, y nos quedamos pues en tus manos de amor. Perdona nuestros pecados y gracias por todo y por tanto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Tenemos para comenzar la página 357. Página 357. Yo voy a leer el segundo párrafo, por favor acompáñenme para poder empezar a sacar algunas lecciones del mismo. La primera línea, ¿no?
Me interesa mucho la primera línea. Vamos a discutir un poco la primera. Dice, de ese segundo párrafo, el valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención, pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal. Entonces yo me quiero apropiar de la parte introductoria, valor infinito de un sacrificio. Es decir, que el sacrificio que el cielo ha hecho para pagar el costo de nuestra salvación, el costo del perdón, el costo de la reconciliación, es verdaderamente infinito. No cabe dentro de la finitud de nuestro pensamiento ni de nuestra mente. Cuando se compara con la del Altísimo y cuando se compara con todos estos argumentos redentivos, la mente del hombre tiene que sumergirse en la finitud, en la estrechez y en lo limitado del pensamiento humano. El sacrificio, el costo de nuestra salvación, el poder abrir una senda que nos llevara de reconciliación al Padre, nos deja a nosotros a merced de dos conclusiones introductorias, digámosle así. La primera, un precio muy elevado, un costo, un valor infinito es el que se ha hecho. Es un sacrificio que excede a nuestra comprensión. Y tal vez por eso el apóstol Pablo, cuando le dirigía notas similares a esta, a su fiel discípulo Timoteo y compañero de brega, le decía indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Así que, en primer lugar, a manera casi de primera conclusión, podríamos estimar que ha habido algo que exigió el desenvolvimiento de un plan de salvación y el poner en marcha y en ejercicio aquello que aquí es encerrado dentro de la descripción de un valor infinito sacrificial. El cielo ha entregado una vida, el cielo ha hecho un sacrificio. Y lo que ha ocasionado esto es justamente la parte siguiente de la línea, como está expresado aquí. Yo creo que para nadie es un secreto esto, pero estoy tratando de derivar de aquí alguna reflexión. ¿Qué es lo que ha ocasionado entonces el cielo haya tenido que hacer un sacrificio? Bueno, lo que dice a continuación, ese valor infinito de ese sacrificio pone de manifiesto, hermanos de la clase, que el pecado es un tremendo mal. Por eso Elena White escribió en otros apartes, ¿no?, de su prolija literatura. El pecado no podemos consentirlo sino a riesgo de una pérdida infinita. De manera que podríamos decir en esta hora que el pecado es un tremendo problema de tipo cósmico. Es un problema cósmico, es un dilema cósmico el pecado, hermanos, porque no solamente ha afectado la naturaleza del hombre y lo que concierne a todo lo del planeta, sino que el pecado ha dejado serias implicaciones y repercusiones también sobre la vida del cielo. Tercera parte de las estrellas cayeron, para utilizar el lenguaje simbólico que usa la Biblia, pero además de eso, los poderes divinos fueron separados. Tal fue el resultado, el costo, la repercusión y la implicación sobre el trono de Dios y sobre la divinidad. Recuerden ustedes que Jesús dijo en la cruz dijo, en el momento más clamoroso de su vida, tal vez el único, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y Elena White dice, se partieron, se dividieron
se separaron en ese momento, aun cuando fuera momentáneo, los poderes divinos. El rostro de Dios pareció retraerse de la presencia de su Hijo amado, que cargaba todo el pecado del mundo sobre su corazón, sobre sus hombros, en la cruz del Calvario, y hubo tinieblas. Nosotros no alcanzamos a comprender tal vez lo que esto significa, lo que esto representa. Que hayan sido fragmentados y divididos los poderes divinos, será algo que tendremos que reflexionar y estudiar durante la eternidad. Allí podremos entonces concluir el costo de nuestra salvación. Si nosotros le diéramos una miradita, si fuera de soslayo a este punto, y nos sumergiéramos un poquito más en las terribles implicaciones del pecado, yo pienso que otra cosa podría gestarse en favor de nuestra alma. Cuando empezáramos a mirar y a considerar lo que ocasionó en el corazón del Padre, lo que ocasionó en la vida del Hijo, lo que ocasionó en el trono y en el gobierno de Dios, lo que ocasionó en los de la divinidad, eso debería ser elocuente para nosotros. Tal vez no nos aventuraríamos en experiencias que nos divorcian de la voluntad de Dios con tanta facilidad. Acuérdense, hermanos, y acordémonos en esta hora, que el ideal que Dios tiene para nosotros es que tú y yo lleguemos a aborrecer la maldad. Este capítulo comienza haciendo la presentación del pecado como un dilema cósmico. Deberíamos anotarlo, escribirlo, consignarlo. ¿Qué es pecado? Y en una declaración tal vez extrabíblica, sin que sea excluyente de las que la Biblia presenta, podríamos nosotros consignar que es un tremendo dilema cósmico que afectó no solamente la naturaleza del hombre, sino también los poderes de la divinidad. Ahora, desde la cruz, nosotros podemos trasladarnos al huerto del Getsemaní. Estamos haciendo una especie de regresión. Cuando Jesús agonizó en el huerto, cuando exclamó, a mí me gusta la exclamación de él, sobre todo en la versión internacional, cuando dice yo, se refiere a él porque la versión del 60 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero en la versión internacional dice yo, estoy tan triste que me siento morir. Me parece mucho más expresiva este párrafo, esta línea, este versículo en la versión internacional. Jesús diciendo yo estoy tan triste que me siento morir. Allí la copa de la salvación fue apurada hasta lo último. Allí Jesús tomó la decisión de salvar al hombre y encaminarse a la fase postrera de su vida que lo llevaría a la cruz del Calvario. Y cuando estaba entonces tomando esa decisión, más bien saliendo del huerto, diciéndole a los discípulos, es necesario que todo esto acontezca, y se aproximaba Judas con la turba. Entonces él dijo, y mencionó una declaración que es bastante significativa. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los poderes de las tinieblas. Y la palabra griega que allí se utiliza, mis apreciados hermanos, la palabra griega es paradidomi. Se hizo una transferencia, díganme bien, desde el reino de la luz al reino de las tinieblas. Yo todavía no logro conciliar eso en mi mente. Porque el apóstol Pablo está diciendo en Hebreos 1:9 acerca de él, inherente a la naturaleza de él como Dios, presentándolo en su condición de Dios. El apóstol Pablo está diciendo en Hebreos 1:9, has amado la justicia
aborrecido la maldad. Ahora yo me pregunto, ¿cómo el ser que aborrece el pecado y la maldad por naturaleza es también descrito y presentado desde la misma pluma del apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, cerrando ese capítulo, verso 21, cuando dice, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El ser que por naturaleza aborrece el pecado, se hizo pecado por mí. El ser e inherente a su esencia, a esa hipóstasis suya, a su sustancia, a su naturaleza, a su esencia, sistemáticamente nada tiene que ver con el mal, con la iniquidad ni el pecado. Escrito en la versión del 60, como quien aborrece la maldad, no tiene comunión con el mal, no tiene ninguna relación con el mal. ¿Cómo puede ese ser, esa sustancia, esa hipóstasis de Dios, cómo puede, apreciados hermanos, hacerse pecado por nosotros? ¿Cómo podría yo enlodarme cuando el lodo no es de mis preferencias? ¿Cómo puedo yo sumergirme cuando el agua no es de mis preferencias? ¿Cómo puedo yo transitar por una vía cuando sistemáticamente la rehuyo desde toda la fuerza de mi ser interior? ¿Cómo puedo entonces congeniar y hacer compatible dos cosas que son enteramente antagónicas y polarizadas? Escapa a nuestra comprensión. Es un misterio, pero tiene que ver con el dilema del pecado, que no solamente me afectó a mí, hermanos, y por eso me cuesta tanto trabajo esto. Solamente ha disuelto los hogares y las familias, y acabado con el planeta, se acabó todo, hermanos. Estamos frente a la crisis de los siglos. Pronto el último acto del drama se manifestará delante de nosotros. Pronto los hijos de Dios tendrán que pasar por unas pruebas que son verdaderamente, hermanos, difíciles de anticipar. Tanto trabajo que nos ha costado entender todo esto, pero el pecado ha ocasionado este terrible mal y este lastre. Y si con visión iluminada por el Espíritu, nuestra óptica llena de colirio se abriera para comprender la verdadera naturaleza del pecado, lo rechazaríamos por la gracia de Dios sistemáticamente. Pero nos ha costado mucho trabajo entender que Dios se hizo hombre, vino a pagar el costo de nuestra salvación, y que el pecado es una cosa absurda y aborrecible, inherente a la naturaleza nuestra. Dañó al hombre para no dejarnos me da a comprender esto que les digo, pero separó momentáneamente los poderes de la divinidad. Yo diría, hermanos, que en vista de ese sacrificio por mí, en vista de ese sacrificio por ti, hermanos, ¿cómo deberíamos entablar una lucha enconada hasta la sangre para combatir contra el pecado, apreciados hermanos? Es justamente nuestra poca comprensión del aspecto lo que tal vez ha hecho de que para nosotros no tenga ninguna importancia cometer este o aquel acto. Es tal vez eso lo que nos ha permitido discriminar entre una cosa y otra, olvidando que aun cuando Dios también discrimina, para Él no hay pecado pequeño. Una mentira por útil
y estratégica que sea ante nuestros ojos, es un pecado ante los ojos de Dios. Dilistón se ha referido a este punto con alguna declaración que yo he mencionado para ustedes en el pasado. Quiero simplemente rememorarla ahora. Refiriéndose al pecado, dice él, es una condición profundamente asentada. No son solo conductas, hermanos queridos. No se trata solamente de guardar registros. No, son manifestaciones ante la óptica o que quedan sumidas en el secreto y en la intimidad del ser. El pecado es mucho más que eso, que guardar registros en el cielo. Aunque todo esto es verdad, el pecado entraña un asunto de tipo relacional muy, pero muy profundo, porque yo veo en la Biblia, al estudiar Génesis 3, que apenas pecaron Adán y Eva, se separaron. El vínculo más importante se disolvió y una serie de consecuencias se desprendieron de todo eso. Y lo primero que ocasionó esto, entre tantas cosas, una reyerta conyugal, tal vez, la pérdida del dominio propio, quizá, la pérdida de la inocencia, qué dolor. Y luego ver cómo entraban en putrefacción y cómo se necrosaban los tejidos de las hojas, de los frutos, cómo moría un cordero, cómo eran vestidos con pieles, cómo Caín mataba a Abel, hermanos, cómo huían de la presencia de Dios y se escondían. Lo más grave y pesaroso es no tener deseo por Dios. A ese punto nos lleva el pecado. Compensaciones de tipo religioso, cuando entendemos este punto desde esta perspectiva, hermanos, no tendría ningún sentido. Creo yo que deberíamos seguir trazando argumentos bajo la dirección del Espíritu y de la Palabra hasta que podamos entender que esto es un dilema cósmico que separó a los poderes divinos, repito, pero que ha ocasionado un tremendo problema a la naturaleza del hombre. Al tomar nuevamente la línea de la página 357, voy a leerla en su totalidad y agoto el párrafo. Dice, el valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal. Luego dice Elena White, ha descompuesto todo nuestro organismo, ha pervertido la mente y ha corrompido la imaginación, de manera que no se queda ningún recodo del alma humana que no haya sido afectado por esto. Por eso la redención tiene que abarcar todos los ámbitos de la vida, porque todo quedó profundamente afectado. Lo físico, lo mental, lo espiritual, la razón, la imaginación, todo, hermanos, quedó afectado. Aquí dice, descompuso todo el organismo, pervirtió la mente. Esta mañana celebrábamos un culto aquí, y hablando acerca de lo que es la coyuntura, tal vez histórica, más bien de tipo socioeconómico, y la coyuntura espiritual que nos está indicando a nosotros a gritos que Jesús vuelve pronto. Un servidor le preguntó al grupo de jóvenes, para usted, ¿cuál es la manifestación más clara de que nos aproximamos a tiempos o que estamos sumidos en tiempos como los previos al diluvio? Y estudiamos ahí Génesis 6. Increíble, increíble la similitud entre esto y lo de allá, hermanos. Por eso Jesús lo puso como punto de referencia. Y una de las señoritas recién llegada a este lugar
pidió la palabra y me dijo que los hombres se casen con los animales. Eso fue lo que ella utilizó. Créanme que yo quedé mudo. Yo quedé mudo, hermanos. Solamente un pensamiento subió de mi mente. No de mi imaginación. No de mi imaginación. Subió de mi mente. Tan bajo ha caído el hombre. Y a pesar de eso, tanto amor de Dios, pero tan bajo hemos llegado. Yo pensé que ella me iba a hablar del matrimonio entre personas del mismo género, pero cuando me dijo que lo hizo con mucha prudencia, con mucho tacto, con mucha limpieza, los hombres casándose con los animales. Tenemos un paciente que nos ha dado unas manifestaciones de la gracia de Dios que nos tienen a todos arrobados, agradecidos. Se sienta a escuchar, viene todos los días a pesar de su salud precaria, cosa que ha ido recuperando poco a poco, lo reconozco. Bueno, ahora está seriamente tocado para desarrollar proyectos, actividades de tipo sociales, ¿no? Como de tipo trabajo social, diría yo, más bien desde nuestra manera de comprender las cosas, trabajos misioneros en favor de la gente desposeída, habla de los niños que no tienen techo, dice que deberíamos unirnos para hacer de conjunto este trabajo. Y ha llegado la hora de él, en la gran situación de su vida de salud, está encontrando, hermanos, una respuesta de Dios, está encontrando una dulce faz que se le anuncia. Ha llegado el momento de este hombre. Qué manera de trabajar Dios. Y cuando la chica mencionó que los hombres se casan con los irracionales, el hombre abrió sus ojos y dijo, ¿cómo así? Un hombre de 60 años, él y yo ya hemos vivido la vida. Estas cosas no deberían asombrarnos tanto porque forman tal vez parte de las noticias de hoy, ¿no? Que ya han dejado de impresionar la mente y las conciencias de los hombres debido a que se han expuesto tanto y tanto al mal. Más bien, hermanos, más bien, porque el pecado es una condición profundamente asentada. No nos causa horror eso, pero él se horrorizó y un servidor también. Yo no logro captar cómo me explico eso. ¿Cómo logro yo explicarme que el Hijo de Dios haya venido a rescatar a un hombre que en su vida, a priori, a encontrarse con él, se casó con un animal? ¿Cómo puedo yo entender el amor incomparable de Dios, desbordante de por sí, que se expuso a ser fracturado en su esencia, en su naturaleza, para poder aportar ese costoso y elevadísimo sacrificio que nosotros no alcanzamos a comprender? Es en una potencia exponencial, hermanos, que escapa a nuestra comprensión. Sin embargo, lo más pragmático de su entrega, lo más tangible de su amor, se echa de ver en que vino a rescatar al hombre de las profundidades, que descendió hasta lo más hondo, a las negruras como saco de silicio lo más lóbrego, y ahí encontró al hombre en su finitud, en su drama, en su indecencia, en su inmoralidad, profundamente afectado, enemistado con él, porque el pecado dañó la relación entre Adán y Eva, pero con su bendito Creador y con el entorno. La armonía se rompió totalmente, y cada que pecamos, hermanos, así nadie nos vea, se rompe la armonía, mis apreciados hermanos, se rompe la armonía. Este es un llamado para que le pidamos de corazón a Jesús: establece en mí la misma actitud tuya frente al pecado y la desobediencia, frente a la rebelión y frente a la separación del seno amoroso de mi Padre Celestial. Tanto ha caído el hombre, ¿lo comprendemos? Un tremendo mal,
todo lo que Elena White dice aquí. Un tremendo mal. Yo diría un dilema cósmico que descompuso el organismo mío, hermanos. Estoy sentado en una silla de ruedas por eso. Pervirtió la mente y la imaginación. Degradó las facultades del alma, sigue diciendo. Las tentaciones del exterior entonces hallan eco en el corazón y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Tengo que hacer un paréntesis aquí, una pausa, para recordarles que hace apenas unos pocos capítulos atrás estudiábamos aquí en el Ministerio de Curación. Ese capítulo se llama justamente el verdadero conocimiento de Dios. Pero en este se añade una palabra, importancia, el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, cuando me senté a analizar esto, yo dije, bueno, estos dos capítulos parecen estar tocando lo mismo, y esa fue la primera impresión que tuve cuando comencé. Pero al ir avanzando las líneas tuve que detenerme y llegar a una conclusión. Este capítulo está presentando aquellos detalles que omitió en el anterior, aun cuando sus títulos y su temática son similares, para mostrarnos a nosotros que en el verdadero conocimiento de Dios, lo más importante, que excede a todo lo demás, es el bendito resultado que trae el liderazgo de Jesús en nuestro corazón, un fruto de justicia en el alma. ¿Qué más podíamos desear? Cada vez comprendo mucho más la declaración de Job. Amístate con él, no con la religión, hermano, no con el credo, no es la razón social, no es el sistema de doctrinas, aunque esté bien compuesto, estructurado y fundamentado teológicamente. Es la amistad íntima con el Señor, el dador de la vida. ¿Por qué será que es tan necio el hombre? Si no es porque hay una profunda condición asentada en su naturaleza, que la Biblia le llama pecado. Y es por esa razón que cree que fracción de tiempo divorciado de Dios es garantía de pervivencia. Mentira. Mira la naturaleza. Corta un apéndice del tronco y aun cuando parezca viable y parezca seguir dentro de la lozanía que le acompañaba antes de separarlo, en poco tiempo, no mucho tiempo después, es la declaración de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:13, cuando el hijo pidió los bienes y se fue, porque el pecado, hermanos, entraña separación, el pecado rompe el vínculo, el pecado nos quita la percepción de Dios, el pecado daña la naturaleza, el pecado acaba con la mente y la imaginación, el pecado es un tremendo mal, es una condición profundamente asentada, el pecado es un terrible problema cósmico. Y cuando el Hijo se va, Jesús dijo, no muchos días después, fracción de tiempo, es tan solo un parpadeo. Es, hermanos, lo más ínfimo dentro del aspecto temporal, de tiempo, cronometrado. Esa expresión ínfima de tiempo separado de Dios trae necrosis, es deletérea, es muerte. Se separó esa criatura y se hundió. Y él creía que alcanzaba la máxima expresión de libertad y se hundía, se degradaba, cada vez entendía menos, cada vez más lejos del Padre, cada vez más arraigado en su vida, cada vez más fortalecida la inclinación.
Por eso Elena White dice, mis apreciados hermanos, 270 del deseado, capítulo Sermón del Monte, que Dios puede perdonar al pecador. Hablando del mal pensamiento, esta área también fue afectada, hermanos. Y ella dice, Dios puede perdonar el mal pensamiento, y efectivamente lo perdona. Pero aun cuando haya un perdón y una remisión de parte del cielo, en su misericordia, dice ella, el alma queda manchada. Explíqueme usted, alumno de esta clase, ¿qué significa que el vestido de justicia tiene ahora una mancha? Póngase una indumentaria nueva, blanca, hermanos. Póngase una indumentaria nueva blanca y expóngala a cualquier sustancia que pueda ocasionar el deterioro de la misma mediante la impregnación de algo que le deje una mancha. ¿Cómo queda esa prenda? ¿Cuántas veces nuestro vestido de justicia, compuesto en el telar del cielo, se ha visto afectado por esta situación? Dios perdona al hombre, pero la manchita permanece. Tú dirás, hermano de la clase, es un recuerdo de lo que pasó, tal vez. Es una prevención, una medida de prevención para no volver a caer en lo mismo, tal vez. Pero si esto es válido, lo que te voy a decir ahora es mucho más preocupante. Para un servidor, una mancha en el alma, una mancha en el tejido, el vestido de boda, si es que la puede comportar, una mancha no es sino otra cosa que fortalece la inclinación del individuo para volverlo a hacer. Se hace proclive, establece un vínculo, se hace esclavo, escoge otro señor, se hace siervo, se hace dulos, tiene ahora otra ley. Hay que luchar ahora a brazo partido para no volver a caer. Como dijo el doctor Andreas en su libro maravilloso del Santuario y su servicio, sería mejor que no hubiera pasado, pero el daño ya fue hecho. ¿Quién puede en 50 minutos tratar de exponer argumentos válidos y convincentes que nos hagan a nosotros entender las terribles consecuencias del pecado y la naturaleza del mismo y la forma como nos ha afectado? Pero se podrían pronunciar todos los desarrollos temáticos, filosóficos al respecto, las mejores ideas, las mejores ponencias, pero si el Espíritu de Dios no viene en auxilio nuestro para darnos convicción de pecado, nunca entenderemos en qué consiste esa cosa sucia, porque es parte de nuestra vida. Por eso la promesa es, cuando venga el Espíritu, Él os convencerá de pecado. Sugiero a la clase, a partir de hoy vamos a incluir este elemento dentro de nuestras oraciones penitenciales, dentro de nuestros ayunos tal vez, dentro de nuestros ruegos y súplicas al bendito Padre Celestial. Señor, envía tu Espíritu para que me dé convicción de pecado. Tal vez, Señor, así se acabe el orgullo, la suficiencia. Tal vez así comience a morir al egoísmo. Tal vez, Señor, se recomponga tu imagen en mí. Tal vez sea restaurado al modelo que se perdió desde hace 6,000 años. Tal vez logre desarrollar así ese carácter de Cristo y presentar el mensaje del tercer ángel con el fuerte pregón de iluminar la tierra con su gloria,
¿Cuál? Representación viva, no solo de un mensaje, de un cuarto ángel que es simbólico, sino del carácter andante de nuestro Salvador, la hipóstasis de Dios. Como escribió el apóstol Pablo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Yo quiero eso y sugiero, digámosle, Padre, ayúdanos a aborrecer el mal. Danos convicción de pecado, oh Espíritu de Cristo. Ayúdame a no quedarme en la esfera de ser simplemente un moralista. Ayúdame a ser una representación viviente de Jesús en esta tierra. Y cuando el Espíritu, hermanos, haga este trabajo en nosotros, la línea siguiente de esa página está diciendo, así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, entonces miren qué hermoso ideal, así también será completa nuestra restauración de la corrupción del pecado, puesto que la ley de Dios dice ahí no disculpa ningún acto de perversión, ninguna injusticia escapará a su condenación. Ojo, el sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino, hasta que digamos con Cristo en la línea más abajo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y Elena White dice aquí, su vida es para nosotros un ejemplo de obediencia y servicio. Hermanitos, hermanos, solo Dios puede renovar nuestro corazón. ¿Cómo quisiera estar frente a ustedes en un aula de clase, ¿no? Para poder pedir sus reflexiones, sus conclusiones, para poder hacer una pausa. Y estoy seguro que no puedo pretender ser exhaustivo. De esto tendría que hablarse tanto y tanto, mucho más. De esto tendría que hablarse, pero no solamente a partir de las palabras, los hechos de una vida práctica, de una vida desinteresada, que vive en armonía con la voluntad del Señor. Deberían hablar y ser testimonios vivos, mis apreciados hermanos, de que nosotros estamos siendo trasladados al plano de la comprensión práctica de lo que significa no solamente el pecado, sino cómo por la ayuda de Dios estamos rehuyendo a ese mal. Tal vez estas reflexiones de esta primera parte nos están diciendo a nosotros por qué el título del capítulo entonces es Importancia del verdadero conocimiento de Dios. Y me permito entonces, casi para recapitular todo esto, ¿no? Preguntar a ustedes, ¿por qué es importante el verdadero conocimiento de Dios entonces? ¿Por qué es? ¿Por qué? Según este marco de referencia, ¿por qué es importante? Ahora, la pregunta sigue siendo teórica. Más bien quiero trasladarla al plano de lo práctico. Estamos tú y yo experimentando el verdadero conocimiento de Dios. ¿Es esto una realidad en nuestra vida? Dentro de este proceso, porque entiendo, es un proceso, hemos comenzado a experimentar nosotros de todo corazón que aquello que nos mantenía marginados de la justicia, ahora hemos comenzado a rehuirle, a no participar más, por lo menos en gusto, acerca de eso. Yo creo que no deberíamos terminar este capítulo sin que tengamos que reflexionar al respecto. Hay conocimiento, hay verdadero conocimiento en nuestra vida. Si hay verdadero conocimiento en nuestra vida, eso lo está indicando el que yo me esté aproximando
a la experiencia de Jesús y pueda decir con Él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Usted puede leer si quiere, si prefiere, hermano, tome su deseado de toda la gente en cualquier momento, hágalo hoy. Una clase se supone que entra en un ejercicio pedagógico, dinámico, ¿no? Entonces la propuesta es, tome el deseado de todas las gentes, coja el capítulo, no se turbe vuestro corazón. En la edición clásica tome la página 621 y agárrese ahora del último párrafo. Hace días mencioné una línea aquí, el último párrafo, página 621. Vamos a tomar algunas declaraciones de allí. Dice, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y luego dice, si amamos a Dios y apreciamos el carácter de Cristo, el pecado llegará a resultarnos odioso. Y unas líneas antes en el mismo párrafo, dice ella, que cuando nosotros le obedezcamos, si estamos en ese verdadero conocimiento, y esto es lo que debe trazar hoy el pulso para nuestra vida espiritual y decirnos en qué momento nos encontramos, si la respuesta no es óptima, no es positiva, perdón, si la respuesta no nos deja en calidad de mentes optimistas en este momento, entendamos que es un proceso y avancemos en pos y en consecución de estos objetivos. Pero esa línea ahí está diciendo, es lo que le da pulso, repito, en la experiencia espiritual. ¿Qué está diciendo? Cuando le obedezcamos, hermanos, cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Tarea para fisiológicamente hablando, desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso, la clase de explicar qué es un estímulo y qué es un impulso. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en términos neuronales y nerviosos entre estímulo e impulso? Les anticipo, el estímulo viene de afuera tal vez y el impulso genera una respuesta. Estudien un poco de eso para que logremos captar por qué Dios, a través del deseo de toda la gente, nos dice que al conocer a Dios, no es nuestro privilegio conocerle, cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos, sin pujar, sin hacer fuerza, porque el hacer la voluntad de Dios nos ha agradado. Voy a invitarles para que sigamos discutiendo un poco más este punto. Y entonces voy a traer algunas consideraciones del libro Mente, Carácter y Personalidad acerca de lo devastador que es el pecado. En el tomo 1 dice algo al respecto. Tal vez hagamos mención nuevamente de la página 621 del deseado que acabo de compartir con ustedes y miraremos algunos trazos de este capítulo para ir entonces sumándole piezas a este rompecabezas y armando y tratando de estilar todo lo que a manera de argumento se ha presentado en el mismo. Por ahora nos resta inclinarnos ante Dios y decirle, Señor, escribe tu ley en nuestro corazón y ayúdame a desarrollar la misma actitud tuya hacia el tremendo problema, tremendo mal, como leímos, tremendo mal del pecado. Bendito seas, amado Dios, porque no nos has dejado solos en esta lucha, porque has provisto una solución para el tremendo mal que el pecado ha ocasionado en nosotros. Y gracias, oh Señor, por la forma como a través de tu amor, de tu palabra y los testimonios que han quedado escritos en ella, nos incentivas a buscar estos ideales. Quisiéramos ahora de manera personal, pero también colectiva,
de hinojos ante tu presencia, rogarte que nos ayudes a ser trasladados a una experiencia viviente con el Cordero de Gloria, donde sea nuestra, por extensión, no solo la experiencia suya, no solo su genio, su temperamento y su personalidad, su dulcísima imagen, pero anhelamos su carácter en nuestra vida. Y tenemos la certeza por la promesa que ha quedado escrita, que cuando éste se desarrolle, vendrás tú a reclamarnos como tuyos. Ayúdanos hoy a encaminarnos a ese ideal. Perdona nuestros pecados, Señor. Danos convicción del mal y ayúdanos a aborrecer esa cosa. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bueno, hermana Virginia, dígame yo qué le puedo decir al respecto. Si tan impresionado frente al mismo me he encontrado, yo pienso que nuestra imaginación se empobrecería demasiado si empezamos entonces a cavilar en ese punto, porque yo le tengo temor a la mente humana, escenario de este conflicto cósmico y con un enemigo que es como un león rugiente y con esta pobre naturaleza nuestra, cualquier cosa puede subir a la imaginación. Entonces, yo no me propuse que los hermanos imaginaran cosas. Me he propuesto solamente que ellos entiendan la terrible condición y depravación a la cual ha caído el hombre como consecuencia de esto, para ver si entonces sacamos conclusiones desde nuestra propia vida que hay que hallarle una solución definitiva a ese tremendo mal. Es todo eso. No le puedo decir nada más. ¿Cuántas cosas, hermana, sucederán en este mundo que nunca salieron a la luz pública? ¿Cuántas cosas ocurrirán dentro de las iglesias desde el punto de vista moral que nunca se divulgaron ni se hicieron públicas? Con toda razón podríamos decir, ¿no? Pareciera como si todo esto sigue siendo como una punta de iceberg, donde apenas se ve la cúpula, pero bajo la superficie, tremendo. Y lo único que explica eso es la pobre condición humana, mordida por la serpiente y con los genes del diablo en nosotros. Así que el Señor, más bien en esto deberíamos pensar, reflexionar y meditar en la luz, no en la tiniebla. El Señor se ha propuesto rehacer el modelo divino. Amén. El Señor ha querido establecer su carácter y su gobierno en nosotros. Bendito sea Dios. El Señor quería que lo que antes fuéramos, ya no lo seamos ahora. El Señor quiere eso. Y el Señor dejó en su palabra, a través del apóstol Pablo, una declaración formidable. Me fascina, primera línea de 6:14 de Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Así que guardo esa esperanza en el fondo del corazón e invito a mi hermana Virginia y a los hermanos, pues que no prestemos la imaginación para sumergirse en cosas tan viles como esas. Levantemos más bien nuestra cabeza y pensemos que la redención nuestra está pronta. Un abrazo para usted, hermana, y para todos los hermanos en esta oportunidad. Entonces sigamos orando por el desenlace de este proyecto, por la vida de cada uno de nosotros y por estos diferentes ministerios. Dios guarde a todos, hermanos. Un abrazo y bye para todos.